Miércoles 4 de diciembre de 2024. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro maravilloso con la palabra de Dios. En el día de hoy celebramos la memoria de San Juan Damasceno, presbítero y doctor de la Iglesia. Les invito para que nos pongamos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la asistencia siempre nueva del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. San Juan Damasceno nació a mediados del siglo VII de una familia árabe cristiana. Su padre era un alto funcionario de califa de Damasco, célebre por su santidad y su doctrina. Se considera como el último representante de la patrología griega. Era apologeta y defensor del culto y veneración de las imágenes sagradas, en oposición a los iconoclastas y al emperador León Isáurico. El segundo concilio de Nicea proclamó su ciencia y su santidad. Hecho monje en Mar Saba, cerca de Jerusalén, compuso himnos sagrados y murió en el año 749. A San Juan Damasceno le pedimos su intercesión. Queridos hermanos, con mucha alegría les comparto las lecturas del día de hoy. La primera lectura es tomada del libro del profeta Isaías, en el capítulo 25, de los versos 6 al 10. En aquel día preparará el Señor del universo para todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, manjares exquisitos, vinos refinados, y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el lienzo extendido sobre todas las naciones. Aniquilará la muerte para siempre. Dios, el Señor, enjugará las lágrimas de todos los rostros y alejará del país el oprobio de su pueblo. Lo ha dicho el Señor. Aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios, esperábamos en Él y nos ha salvado. Este es el Señor en quien esperamos. Celebremos y gocemos con su salvación, porque reposará sobre este monte la mano del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 22. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos, me unge la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Evangelio es tomado de San Mateo en el capítulo 15, versos 29 al 37. En aquel tiempo Jesús se dirigió al mar de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Los ponían a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos, y daban gloria al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo:
Siento compasión de la gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer, y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Los discípulos le dijeron: ¿De dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7 y algunos peces. Él mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los 7 panes y los peces, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras, 7 canastos llenos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, oh Dios, por esta palabra tan hermosa con la cual nos alimentas en este día. Pues bien, mis queridos hermanos, en la primera lectura del día de hoy se nos habla nuevamente de cómo la ciudad alta, Jerusalén, va a ser puesta como un lugar de peregrinación, donde se enjugarán las lágrimas de todos los rostros. Y dice la Escritura: y alejará del país el oprobio de su pueblo. ¿Por qué? Porque vendrá el día del Señor, en el cual el Señor va a preparar un festín para todos nosotros, para todos los pueblos de la tierra. Y habrán entonces manjares suculentos, y habrá todo tipo de vinos exquisitos, refinados. Dice la palabra de Dios que el Señor arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el lienzo extendido sobre todas las naciones. Cómo de Jerusalén va a brotar la salvación para el mundo entero, dice Isaías. Por eso es, mis queridos hermanos, que en Jerusalén es el lugar donde el Señor entrega su vida por nosotros, y sí que ha arrancado el velo de todos los pueblos, porque la palabra del Señor es luz que quema, que arde, es luz que penetra las almas, los corazones y disipa toda tiniebla, toda oscuridad. Toda máscara se cae ante la palabra de Jesús y el sacrificio de Cristo en la cruz. Y por eso es que aquel día, cuando sucedan todas estas cosas, se dirá: aquí está nuestro Dios, esperábamos en Él y nos ha salvado. Y es lo que nosotros ahora estamos conmemorando. Recordemos, mis queridos hermanos, que el tiempo del Adviento es un tiempo para recordar la primera venida del Señor y para prepararnos para la segunda. Qué bueno que cada uno de nosotros dejemos que esta palabra entre y haga obras, maravillas, y que se tumbe el velo, todo aquello que es oscuridad en nuestras vidas, en nuestras familias, por el poder de la palabra. Queridos hermanos, si dejamos entrar la luz del Señor en nosotros, brillará cual luz de lámpara la palabra sobre nuestras vidas, y nuestras almas quedarán resplandecientes por el poder y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es el Mesías prometido desde antiguo por Isaías, pero que para nosotros ya sabemos se ha cumplido en Jesucristo, Verbo encarnado, aquel anuncio, aquella palabra, y nosotros podemos vivir ya en esa dicha, en esa luz, en esa claridad que solamente el Señor nos puede traer. Y por eso debemos gozarnos, debemos celebrar por su salvación, porque entonces reposará sobre nosotros la mano poderosa del Señor. Por eso nos preparamos con alegría y vamos decorando los hogares, el árbol de Navidad, la corona de Adviento, y todo esto nos va recordando la esperanza, la vida, la gracia de Jesucristo que ya viene, que se acerca a nosotros. Mis queridos hermanos, en el Evangelio del día de hoy se presenta la multiplicación de los panes según el evangelista San Mateo. En la primera parte del Evangelio se nos habla de cómo a Jesús le acercaban todo tipo de enfermos, lisiados, cojos, tullidos, sordomudos y muchos otros, y los ponían a sus pies y el Señor los curaba. Queridos hermanos, cuando nosotros nos ponemos a los pies del Señor, cuando vamos ante el sagrario y nos arrodillamos delante de Él, estamos repitiendo esa escena del Evangelio. Qué importante es poner nuestra vida a los pies del Señor. Qué bueno que cada uno de nosotros saquemos tiempo en este Adviento para estar más
a los pies del Señor, en oración ante Jesús Eucaristía, celebrando la Santa Misa con devoción, con fe, preparando nuestro corazón y ver cómo el Señor va sanando y va curando todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. La gente quedaba admirada al ver hablar a los mudos y cómo los lisiados eran sanos, cómo los ciegos se les devolvía la vista. Y dice la Escritura que todos daban gloria al Dios de Israel. Para que nosotros podamos entonar esa alabanza maravillosa, tenemos que estar primero a los pies del Señor, pidiéndole a Él que haga obras y maravillas en nuestras vidas. Lo más sorprendente es que después de que Jesús ha hecho todos estos milagros, aún se preocupa de las necesidades físicas de aquellos que lo están escuchando, porque le dice entonces a sus discípulos: siento compasión de la gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. El Señor se preocupa de nuestras necesidades personales, básicas, como el alimento, el vestido, la vivienda. El Señor sabe todo eso de nosotros. Por eso quien está caminando con el Señor debe estar tranquilo, con fe, con confianza, sabiendo que Jesús se fija en todo el esfuerzo que tú haces para estar con Él. Y el Señor nos va recompensando, mis queridos hermanos. Hasta de esos pequeños detalles el Señor se hace cargo. Y qué grande la multiplicación que hace con tan solo 7 panes y algunos peces, dice la Escritura, 7 panes y algunos peces. Y sin embargo, dando gracias a Dios, lo distribuyó entre toda la gente y sobraron 7 canastos llenos. Miren, habían 7 panes y algunos peces. El número 7 en la Sagrada Escritura significa totalidad, significa plenitud. Es decir, que 7 panes, aunque eran muy pocos, eran lo suficiente en manos de Jesús para saciar a una multitud. Y aún después de saciarlos, sobraron 7 canastos llenos. El 7 nuevamente, la perfección de Dios, la totalidad de Dios. Queridos hermanos, esto significa que cuando nosotros estamos con el Señor, tenemos todo lo necesario y aún nos sobra. Qué bueno es caminar con el Señor. Queridos hermanos, les motivo para que se llenen de fe, de confianza en Dios y sigan viviendo este tiempo maravilloso del Adviento, poniéndose en las manos del Señor y dejando que Jesús, luz eterna del Padre, ilumine toda nuestra oscuridad. Que Dios les bendiga y les guarde, mis queridos hermanos, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un santo y un feliz día en el amor de Dios.